quien fue un tremendo ganador de almas. Hechos capítulo 16, versículo 25, ahorita vamos a entrar en este pasaje, nos habla acerca de cómo un carcelero fue salvo. Y la manera que fue salvo fue porque había alguien que estaba dispuesto a compartir la palabra de Dios. D.L. Moody fue una persona que estuvo dispuesta a compartir la palabra de Dios. Voy a mencionar algunas cosas acerca de D.L. Moody para que podamos ver cómo Dios puede usar a alguien que está completamente entregado a Dios. Y no estamos exaltando a D.L. Moody, simplemente estamos mencionando cómo Dios lo usó a él, y que podamos orar nosotros que Dios me pueda usar como Pablo, que Dios me pueda usar como Esteban, que Dios me pueda usar como Bernabé, que Dios me pueda usar como grandes hombres de Dios, y entre ellos, uno de ellos en el siglo pasado, antepasado ya, es D.L. Moody. Entonces él nació allá en Massachusetts, muere en 1899. Su padre D.L. Moody muere cuando él tiene 4 años. D.L. Moody crece en un hogar muy pobre, tiene 8 hermanos. A la edad de 18 años, D.L. Moody fue salvo. Cuando D.L. Moody tenía 23 años, bueno, es salvo a la edad de 18 años, en esos tiempos uno tenía que pasar un proceso para ser admitido dentro de la membresía de la iglesia. Y en su primer intento lo rechazaron, dijeron: no, tú no eres apto. Pero a la edad de 19 años, D.L. Moody es aceptado dentro de la membresía de la iglesia en donde él estaba. Y él comienza a estudiar la palabra de Dios, y él comienza una escuela dominical. Ya cuando tenía 23 años, D.L. Moody tiene una escuela dominical de 650 personas, solamente él. Imagínate, que Dios nos diera un joven, amén, que de 23 años que diga: yo voy a echarle ganas y voy a empezar una escuela dominical y a ver cuánto crece. En ese mismo año, el 25 de noviembre de 1960, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. ¿Cuántos han escuchado de Abraham Lincoln? Yo creo que la mayoría de nosotros, si no, no sé en qué planeta ha vivido. Pero él fue el presidente de los Estados Unidos, fue a visitar a D.L. Moody a su escuela dominical, que era tan concurrida. Dijo: wow, ¿qué está pasando? He escuchado de este joven de 23 años y el presidente de los Estados Unidos va a visitarlo. D.L. Moody solía predicar a congregaciones de entre 10,000 a 20,000 personas. Después de que él muere, D.L. Moody, en 1899, ¿alguien vivía en ese entonces? ¿Alguien? Algunos se ven bien viejitos, pero yo creo que no, ¿verdad? Ok. Cuando él fallece, su buen amigo R.A. Torrey predica un mensaje titulado ¿Por qué Dios usó a D.L. Moody? Y su amigo, el predicador Torrey, menciona 7 cosas por las cuales Dios usó a D.L. Moody. Una de ellas era porque D.L. Moody estaba completamente consagrado a Dios. En su juventud, D.L. Moody escucha a otro predicador, y este predicador dice: el mundo aún está por ver a alguien completamente consagrado a Dios y lo que Dios haría con él. Y entonces D.L. Moody dijo: wow, yo me necesito consagrar a Dios completamente. Entonces, una de las primeras cosas, fueron 7. La primera cosa fue que D.L. Moody estaba completamente consagrado a Dios. La segunda cosa de por qué Dios usó a D.L. Moody: porque era un hombre de oración. Constantemente D.L. Moody estaba orando a Dios, y si había algún problema, alguna situación,
oraban a Dios y él iba a Dios en oración. La tercera cosa por qué Dios usa a D.L. Moody era porque alguien que estudiaba la palabra de Dios de manera práctica y profunda. Le gustaba levantarse temprano a estudiar la palabra de Dios. En una ocasión, R.A. Torrey va a visitar a su buen amigo D.L. Moody, se queda en su casa una noche anterior. Al siguiente día, escucha que alguien toca su puerta y a las 5 de la mañana le pregunta D.L. Moody a Torrey, le pregunta, hey, ¿estás despierto? Dice, sí. Dice él a Torrey, dice, normalmente no me levanto tan temprano, pero esa mañana sí estaba despierto y cuando él entra a mi cuarto, estaba despierto. Y entonces le dice, ven conmigo, y lo invita a su estudio para orar y leer la Biblia, y se da cuenta que ya D.L. Moody se había levantado a las 3 de la mañana a estudiar la palabra de Dios. Entonces era alguien que estudiaba la palabra de Dios y amaba la Biblia. Otra razón de la por qué Dios usaba a D.L. Moody era porque era alguien humilde. Siempre ponía a todos antes que a él y era alguien humilde. Y yo he conocido predicadores humildes en los que yo digo, wow, por eso Dios los está usando. El jueves y viernes, o viernes y sábado, jueves y viernes, escuchamos aquí cerca de Tecamachalco al pastor Alejandro Córdoba. Y el pastor Alejandro Córdoba es uno de los pastores más humildes que personalmente yo conozco, y por eso Dios está usando al pastor Córdoba. Este pastor evangelista D.L. Moody era alguien humilde. Una vez escuchó a alguien que le dijo, qué tremendo mensaje. Y D.L. Moody va con su amigo Torrey y le dice, acabo de escuchar algo infame. Y le pregunta él, ¿qué escuchaste? A lo mejor alguien le dijo algo malo, una mala palabra, lo regañó, pero no, le dijo que era un buen predicador. Y dice, escuché eso, ya se me estaba subiendo a la cabeza, pero lo hice a un lado. ¿Por qué? Porque era alguien humilde. Otra característica, la quinta característica de D.L. Moody era que no tenía amor por el dinero. Era alguien que, a pesar de la congregación tan grande que él estaba pastoreando, él no tenía amor por el dinero. Él en ocasiones llegó a imprimir libros, llegó a imprimir himnarios en donde se vendieron miles y miles de ellos, y él fue quien los editó, quien los publicó, muchas veces de su propio dinero, pero él no quiso recibir ningún quinto. ¿Por qué? Porque no tenía amor al dinero. Otra de las características de D.L. Moody era que era alguien lleno del poder del Espíritu Santo. Él se consagraba, no solamente se consagró completamente a Dios, pero hubo dos hermanas al principio del ministerio de D.L. Moody que oraban por él. Y estas hermanas le decían a D.L. Moody, estamos orando por usted. Y él les dijo, ok, pues muchas gracias. Y en una ocasión les preguntó, ¿y qué es lo que ora por mí? Porque eran estas dos hermanas que oraban por él. Y ellas le dijeron, estamos orando porque Dios lo llene a usted del Espíritu Santo, de su poder. Y él, ¿verdad? Dijo, bueno, pues yo me he entregado a Dios, yo creo que soy un buen predicador, pero pues no es una mala idea que Dios me llene del poder del Espíritu Santo. Y entonces él dijo, ¿puedo orar con ustedes? Oró un rato con ellas y desde ahí en adelante él estuvo orando por el poder del Espíritu Santo de Dios y por la llenura y la plenitud del poder de Dios. Y la séptima cosa, y es a lo que vamos, la séptima cosa de por qué Dios habrá usado a D.L. Moody era porque él amaba las almas. Él amaba las almas. Él hizo una promesa a Dios en donde él le dijo a Dios, Señor, de ahora en adelante, y no lo hizo al
final de su vida, sino lo hizo al principio de su ministerio. Él le dijo al Señor: Señor, si tú me das oportunidad, de ahora en adelante, cada día yo voy a ganar a alguien. Le voy a testificar a alguien y lo voy a ganar. En una ocasión, D.L. Moody estaba ya a punto de irse a dormir y se da cuenta y dice: wow, creo que hoy no le hablé a nadie. Y entonces se pone su ropa, sale y empieza a buscar ahí, creo que eran las calles de Chicago, y empieza a buscar a alguien. Y allá a lo lejos encuentra una persona debajo de un candil, de un poste que tenía una lámpara ahí. Había alguien recargado, se acerca a él y una de las palabras frecuentes que decía D.L. Moody decía: ¿es usted cristiano? En nuestros días entendemos cristiano como a veces es usted humano o es usted no importa, cristiano, presbiteriano, católico, testigo de Jehová, mormón. A veces ya hay una revoltura, pero en esos años él preguntaba de esa manera: ¿es usted cristiano? Y al hombre que le preguntó se enojó y de manera violenta empezó a decirle a D.L. Moody: ¿quién es usted para preguntarme si yo soy cristiano o no? ¿Qué le importa? No es su negocio. Y entonces le dice, después ya lo reconoció y le dice: a no ser de que usted es D.L. Moody, y solamente porque usted es D.L. Moody, he escuchado de usted, no lo voy a golpear. Y entonces este hombre se calmó, se tranquilizó. Este hombre le contó a otro hombre que era su amigo de negocios, le contó la mala experiencia de que alguien había venido a él y se había atrevido de una manera, entre comillas, sin modales, preguntarle por el estado de su alma de esta persona. Días después, ese mismo amigo empresario, era amigo de D.L. Moody, le dijo: oye, quiero platicar contigo. Y le dijo: ¿sabes qué? Tal persona me dijo de cómo lo encontraste en una noche hace unos días. Él estaba debajo de una lámpara y llegaste y lo ofendiste. Dice: tienes mucho, no tienes mucho conocimiento, pero sí tienes mucho celo. Y lo regañó. Y entonces D.L. Moody se salió medio triste por lo que había escuchado. Días después, a medianoche, alguien llegó golpeando su puerta de su casa en la noche. Y era tan fuerte que él se levantó muy rápido, fue a ver quién estaba golpeando la puerta tan fuerte. Cuando abre la puerta, se da cuenta de que era aquella misma persona que días antes había encontrado bajo un candil ahí en la calle a medianoche. Este hombre le dice a D.L. Moody: por favor, hábleme de Cristo, porque desde que usted me hizo esa pregunta de que si yo era cristiano, no he podido dormir. Y entonces D.L. Moody lo ganó para Cristo. Muchas ocasiones D.L. Moody compartió el evangelio, diciéndole: ver a esa persona, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Básicamente es lo que le dijo. Vamos a ir a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 25. Wow, ya aquí huele bien rico. No sé si allá abajo huele, pero yo creo que vamos a tardar aquí unos 5 minutos y ver qué hay de comer. A ver, Hechos capítulo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué? A matar. Iba a ser el harakiri, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Si tú hubieras sido preso de este soldado, y este soldado te ha latigueado, te ha golpeado, te ha ofendido, te ha escupido, y ves que se va a matar, ¿tú qué harías? Que se mate, que se mate, yo te ayudo, ¿o no? Pero ahí está Pablo y Silas, y lo detienen, y le dicen: no, no te mates, no te mates. Y entonces dice ahí, versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo, qué dice ahí, hacer para ser salvo? Este hombre carcelero romano, debemos de suponer, ve algo diferente en la vida de Pablo y de Silas. Y cuando él está ahí cuidándolos, escucha que ahí adentro, en vez de estar quejándose, en vez de estar llorando, en vez de estar gritándole ahí al carcelero cosas, están cantando y orando al Señor. Y este hombre es impactado por la vida de Pablo y de Silas. ¿Sabes? Tú puedes impactar vidas aún cuando piensas que nadie te está viendo. A Pablo y a Silas, ellos estaban en la cárcel, pero había alguien que estaba viendo a Pablo y a Silas. Y entonces les hace esta pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: oh, ¿sabes qué? Te tienes que hacer de nuestra religión. No, ¿verdad? Pues tienes que bautizarte. Tampoco. Tienes que portarte bien. Pórtate bien unos 5 años. Tampoco. Tienes que darnos un dinero para una indulgencia y así nosotros tenemos palancas allá en el cielo. Tampoco. Sino le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué hay que hacer entonces para ser salvos? Hay que creer en Jesús. Pablo y Silas le dijeron: cree en Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no solamente serás salvo tú, le dijeron a él, también tu familia puede ser salva. Y esa es una promesa para nosotros. ¿Cuántos de ustedes son los únicos salvos de su familia? ¿Alguien así? Uno que otro, ¿verdad? Hay algunos de nuestros familiares que ya son salvos, pero algunos de nosotros, nuestra familia, quizás papás, quizás hermanos, quizás la esposa, el esposo, los hijos aún no son salvos. Pero dice la palabra de Dios: cree en Jesús y serás salvo tú y también tu casa, tu familia. ¿Qué es ser salvo? Porque le pregunta este carcelero: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No dijo: para que Dios me ayude en mi familia porque mi esposa me está golpeando todos los días. No, ¿verdad? Sino él sabía que había algo especial, que era la salvación del alma. Versículo 32, y dice acá las primeras 3 palabras: y ¿qué dice? Hablaron. Y le hablaron. Y esto nos contesta la pregunta de nuestra escuela dominical: ¿cómo ganar a alguien para Cristo? La respuesta es: hablándoles de Cristo. ¿Ven?
¿Cómo poder ganar a alguien para Cristo? La respuesta es hablándoles de Cristo, hablándoles de Jesús. D.L. Moody era a alguien que hablaba de Jesús todo el tiempo. En todas las ocasiones que él podía, hablaba de Jesús. En una ocasión, un día sábado me parece, encuentra en la calle, cuando él salía a visitar y a invitar a jóvenes y niños a su escuela dominical, encuentra a una niña que le promete que iría a su escuela dominical. Al siguiente día buscó a esa niña y no la encontró en la escuela dominical que él daba. Algunos de nosotros hubiéramos dicho, pues no vino, ni modo. No, pero D.L. Moody no era así. No le había hablado de Cristo. Entonces, por los siguientes días, caminando ahí por las calles, la comenzó a buscar. Hasta que un día la encontró y esta niña se mete a un salón. Y en esos días un salón era un lugar de baile y de cerveza y de prostitución. La mamá de esta niña trabajaba ahí. Entonces D.L. Moody le habla de Cristo a la mamá de la niña, a la niña y a los demás hijos de esta señora. Esta familia comienza a venir a la iglesia. Varios de ellos, de los hijos de esta señora, aún fueron diáconos y personas siendo usadas por Dios dentro de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque D.L. Moody tenía amor por las almas. Es más, en una ocasión, su amigo Torrey estaba viajando de una ciudad a otra, y cuando llega a la estación donde él iba, creo que a Massachusetts, se encuentra al hijo de esta hermana que había sido salva, y que este hijo era igual alguien que Dios estaba usando, que Dios había cambiado, transformado la vida, no solamente de una señora, de los hijos, pero las siguientes generaciones. ¿Sabes? Cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, no solamente estamos ganando a una persona, sino que estamos transformando las siguientes generaciones para el Señor. Y eso era algo constante en la vida de D.L. Moody. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8:27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? A adorar. Este hombre, que era un funcionario, vamos a suponer que era el secretario de finanzas. ¿Alguien sabe quién es el secretario de finanzas de México? ¿Nadie? Yo tampoco. Ok, secretario de finanzas de México. ¿Alguien sabe? Para que lo inviten a la iglesia, amén, y pueda venir. Pero este hombre era el secretario de finanzas de Etiopía. Era un hombre importante. Era un hombre religioso. ¿Qué había hecho? Fue de un país de Etiopía, fue hasta Jerusalén. ¿A qué fue a Jerusalén? A adorar. A adorar. Y entonces fue a Jerusalén a adorar, pero una pregunta: ¿era este hombre salvo? No, no era salvo. ¿Se acuerdan del carcelero? El carcelero, nos podemos imaginar, suponer que era romano. ¿Y era bueno o era malo? Pudiéramos suponer que era malo, por el hecho de ser romano y un
un carcelero, nos imaginamos que era malo. ¿Era religioso? No creo. Yo creo que no era ni siquiera religioso. No tenía a Dios y no era salvo. Entonces aquí está, por este lado está el carcelero. Malo, no era ni siquiera religioso. Por el otro lado encontramos que la Biblia nos habla de el secretario de finanzas de Etiopía. Este secretario de finanzas de Etiopía nos podemos suponer que era bueno. Podemos suponer que era religioso porque fue hasta Jerusalén a adorar. ¿Adorar a quién? A Dios. Desde Etiopía, ahí cerquita de Marruecos, donde fue ahorita el terremoto, está Marruecos, Etiopía, Libia, no sé cuál está después, Egipto, no sé, aquí esta parte se llama, no recuerdo, creo que era Siria o Asiria, no sé, pero ya llega uno a lo que es Jerusalén. Y este hombre tuvo que viajar hasta Jerusalén para adorar, porque era religioso. Cuando va de regreso, él está leyendo una porción del libro de Isaías. Y Dios le dice a Felipe, mira Felipe, para ahí va este secretario de finanzas que no es salvo. Yo quiero que tú le hables. Y entonces el Espíritu de Dios lo lleva a Felipe hasta este hombre. Y este hombre ahí va en su carruaje y Felipe le dice, oiga, entiende lo que usted está leyendo. Y el hombre le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Me quieres explicar tú? Le dice, pues sí, estaría bien, porque verdad, ya están en el desierto, y se sube al carruaje y le empieza a hablar de Cristo. Vean lo que dice la Biblia, 32, versículo 32, Hechos 8. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Versículo 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está hablando? De Jesús. Versículo 34, entonces el eunuco, que era este secretario de finanzas, le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de él, o sea, de sí mismo, o de alguno otro. Entonces Felipe, y aquí está la respuesta, las siguientes tres palabras, dice, abriendo su boca. Ok, repitan conmigo, 1, 2, 3, dice, abriendo su boca. Ok, muy bien, buena clase, otra vez, 1, 2, 3, abriendo su boca. No solamente hizo, no, ¿verdad? Y ya, y él se bajó del carro y se fue. No, sino que abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién? De Jesús, ahí dice. El evangelio de Jesús. Y aquí nos responde a la clase de escuela dominical. ¿Cómo ganar a alguien para Cristo? Respuesta, hablándoles de Cristo. ¿Cómo podemos hablar a alguien de Cristo? Hablándoles de Cristo. ¿Cómo ganarlos? Hablándoles, abriendo nuestra boca. Ahora podemos empezar dando un folleto. Amén. Pero ¿será suficiente? No, ¿verdad? Podemos empezar ahí, pero hay que hacer el intento de abrir nuestra boca. Amén. Abrimos nuestra boca para otras cosas.
Abrimos nuestra boca para decir malas palabras. Abrimos nuestra boca para decir chismes. Abrimos nuestra boca para mentir. Abrimos nuestra boca a veces hasta para maldecir. Abrimos nuestra boca para gritar. Vamos al fútbol, abrimos nuestra boca para gritar gol. Abrimos nuestra boca para muchas otras cosas. Pero hay alguien ahí que no tiene a Cristo y el Espíritu Santo de Dios dice: háblale, háblale, háblale. No, Señor, porque si le hablo se van a enterar que soy cristiano. Pues que se enteren, porque eres cristiano, ¿no? A menos que le digas a Dios: Señor, ya no quiero que la gente se entere que soy cristiano, quítame la salvación. Pudiera ser una opción, ¿verdad? Pero yo creo que no queremos que Dios nos quite la salvación. En otra ocasión invitaron a D.L. Moody a Europa, creo que fue Inglaterra. Él pidió a propósito que lo alojaran en un hotel más o menos lejos del lugar a donde él iba a predicar. Ese día, esa tarde, ya cuando estaba a punto él de predicar, llega su Uber. ¿Ven? Llega su carruaje y comienza a llover a cántaros, muchísimo comienza a llover. D.L. Moody se sube al carruaje. En esos tiempos, ¿verdad?, eran jalados por caballos y van ahí en el carruaje. Y D.L. Moody le pide al chofer del carruaje que se fuera pegadito a la banqueta. Y el hombre pues dijo: ok, normalmente me voy en medio, pero si usted quiere que me vaya pegadito a la banqueta, está bien. Y entonces empezó el carruaje a llevarlos hasta el lugar en donde D.L. Moody iba a predicar. Y de vez en cuando D.L. Moody sacaba la cabeza de su carruaje en plena lluvia y miraba si había alguien en la calle, en la banqueta. Finalmente, más adelante, encuentra a un hombre y le dice: hey amigo, ¿va para la convención? Dijo: pues sí. Dice: súbase. Lo llevamos porque había lugar en el carruaje. Cuando se subió este hombre, le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Es usted cristiano? Le dijo: no. Dice: ok, pues entonces déjeme explicarle. Y bueno, este hombre también le dijo: no soy cristiano, pero quiero ir a escuchar a un tal D.L. Moody para ver qué tiene que decir. Su fama era una fama por todos lugares. Entonces este hombre no sabía que él, el hombre que le estaba hablando de Cristo, no sabía que era D.L. Moody. Ahora, ¿verdad?, tenemos Facebook, Instagram, algo pasa, ¿verdad?, en un lado del mundo y en el otro lado del mundo ya nos enteramos instantáneamente. En ocasiones nos enteramos antes de que pase allá, ¿verdad? Casi. Pero este hombre le dijo: no soy cristiano. Y entonces D.L. Moody le habla de Jesús, lo gana para Cristo. Cuando llegan ahí a ese lugar, D.L. Moody predica, y después de predicar hace una pregunta a la congregación: ¿cuántos de ustedes son cristianos? Porque ya se les había hablado del plan del evangelio de Cristo. Este hombre, D.L. Moody había pedido que lo sentaran hasta adelante. Este hombre levantó la mano. D.L. Moody se acercó y le dijo: amigo, ciertamente usted es cristiano porque usted ya ha aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder ganar a alguien para Cristo? Tenemos que hablarles, tenemos que abrir nuestra boca. Si había algo en D.L. Moody, es que todos los días él
le hablaba a alguien de Cristo. Qué gran reto, ¿no? Qué gran reto. A mí me gustaría decir, wow, sí, el pastor Muñoz todos los días anda ya por las calles horas y horas y no come su semita hasta que se me hace que eso voy a hacer, ¿verdad? Voy a hacer una promesa. No voy a comer una semita hasta que le hable a alguien de Cristo. Espero que no pase un año, ¿verdad? Porque me moriría si pasa un año sin una semita. Y entonces, D.L. Moody todos los días le hablaba a alguien de Cristo. Se dice que miles y muchos cientos de miles, y no solamente personalmente, pero en sus predicaciones, en sus conferencias, en sus campañas, se dice que cientos de miles de personas fueron salvas por el ministerio de D.L. Moody. Vamos a ir a Hechos capítulo 26. Hechos 26. Versículo 23. No todos van a querer escuchar, especialmente en los días en que vivimos. Más y más la gente menos y menos quiere ¿qué? Escuchar. Qué bonita frase, ¿verdad? ¿Qué dije? Entre más y más la gente menos quiere escuchar. Vean lo que dice Hechos 26, 23. Pablo está predicando aquí a unos reyes, a Festo y a Agripa, y dice: el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, Pablo estaba predicando de Cristo. Y entonces Festo a gran voz le dice a Pablo, le dice, ¿qué dice? Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Versículo 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Pues no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún ¿qué? Rincón. No estamos haciendo esto a escondidas, le dice Pablo. Y luego le pregunta no a Festo, sino al otro rey que estaba a un lado de Festo. Le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo está predicando el evangelio. Pablo quiere que la gente conozca de Cristo, aún a reyes. Y entonces le pregunta, le dice Festo, le dice Festo a Pablo: Pablo, ¿estás loco? Y Pablo dice: no estoy loco. Y luego se dirige con Agripa, porque ve que Agripa, el rey Agripa, está poniendo atención. ¿Se han visto en algunas ocasiones que estás hablando de Cristo y está poniendo atención? Hay unos, ¿verdad?, que están papaloteando, así como algunos que están aquí ahorita están. Pero Pablo podía ver que Agripa estaba poniendo atención y le dijo: ¿crees? Y Agripa dice: ay, por poco me persuades a ser cristiano. Hay algunos que no van a querer escuchar, hay algunos que no van a querer oír, pero nuestra labor no es decidir y decir: este no quiere escuchar, luego se le ve que no quiere escuchar. ¿Alguna vez han hablado con alguien que dice: una vez salió un grandotote allí en Oklahoma, y dije: no, no va a querer escuchar? Y escuchó. Y al final estaba llorando, orando. Digo: qué chillón tan grandote y tan chillón. Pero escuchó
y aceptó a Cristo y fue salvo. Entonces es nuestra decisión escoger, este no va a escuchar, o este sí. Sabes, a veces los que se ven que sí van a escuchar, a veces no quieren escuchar. Nosotros no conocemos los corazones de las personas. Nuestra labor no es decidir quién quiere escuchar, quién no quiere escuchar. Nuestra labor es hablarles, abrir nuestra boca y compartirles de Cristo. Pablo, en cualquier lugar que iba, cualquier lugar que él iba, él le hablaba a la gente de Cristo. Acepta a Cristo. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué te va a pasar? Si no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno. Y eso es lo que como individuos, como iglesia, tenemos que recordar, la importancia de hablarle a alguien de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes